Tenemos una comunicación en este momento. Pablo Sender. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, la verdad que muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que tenés poco tiempo y te estás yendo a trabajar. Para presentarte voy a decir que sos un argentino que vive en Ojai, en California, educador de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos con formación profesional en el campo de la biología molecular, doctor en ciencias biológicas. Se unió a la Sociedad Teosófica en Argentina en 1996. Trabajó en la Sociedad Teosófica en India y América. Trabaja en educación teosófica en el Instituto Teosófico Crotona. ¿Se pronuncia así o Crotona? Sí, sí. Bien. Crotona. Ha presentado programas teosóficos en India, Europa, Oceanía y América. Escribió libros en español e inglés, publicado en numerosos artículos sobre el tema en diferentes medios. La verdad, un currículum extraordinario. Para empezar a charlar, digamos, la pregunta obvia y la número uno, ¿qué es la teosofía? Sí, esa es la primera pregunta y la sí. verdad que no es muy fácil de contestarla. Digamos que en la humanidad hemos desarrollado tres formas de tratar de entender la vida. Una es la ciencia, otra es la religión y otra la filosofía. Sí. La teosofía es un sistema que trata de integrar a estas tres formas de entender la vida, porque hoy por hoy se han separado y están frecuentemente en conflicto. Y eso produce muchos problemas. ¿Existe algo después de la muerte? No. Bueno, si uno es científico tiende a decir que no, si uno es religioso tiende a decir que sí. Uh-huh. Claro, entonces hay alguna forma de mirar a la vida donde se puede integrar todas estas distintas visiones sin caer en o la fe ciega, que uno tiene que aceptar cosas sin ninguna explicación, sí, o la actitud científica, que solo lo que uno puede ver existe. Entonces un poco la teosofía propone un sistema donde todo esto es integrado. ¿Tiene algún origen en particular, digamos, podemos fecharlo, o es o es algo en desarrollo permanente que fue nombrado a posteriori? Es un poco un desarrollo permanente. Digamos, la palabra teosofía en sí, se empezó a utilizar al principio de la era cristiana por unos filósofos griegos, que les decimos los neoplatónicos, uh-huh. Y después esa palabra se ha usado en distintas tradiciones, incluso en el cristianismo. La palabra teosofía en sí significa sabiduría divina. Claro. Los griegos consideraban que esta sabiduría divina es una sabiduría que está dentro nuestro. En el cristianismo se usó más en la forma de sabiduría que viene de Dios, digamos. Uh-huh. Y en el siglo XIX un grupo de personas que se reunieron alrededor de todos los movimientos, digamos, espirituales, tienen algunas personas que emblemas, claro, sabias. Sí. Entonces, uh-huh. Claro. Entonces un grupo de personas se reunieron alrededor de Elena Blavatsky. Ella era una persona rusa que se fue a América y fue de hecho la primera persona que se nacionalizó americana. Y bueno, ella era una persona con mucha sabiduría, y entonces fundaron la Sociedad Teosófica en 1875 y usaron el nombre de Teosofía porque Blavatsky decía esto es una continuación de lo que los neoplatónicos claro. estaban haciendo. Hay una idea, corregime Pablo si estoy diciendo cualquier cosa, pero una idea de integración de todas las religiones, digo, una especie de idea de una sabiduría común que en realidad establece concordancias, simetrías entre diferentes credos, o por ejemplo, digamos, tomando las religiones más representativas que hay en la Tierra y notando que en realidad se está hablando de lo mismo entre sí, ¿no? Una especie de unión. Sí, correcto. Una de las principales hipótesis, digamos, que plantea uh-huh. la teosofía, y digo hipótesis porque la libertad de pensamiento es esencial dentro de la sociedad teosófica. Entonces, nosotros estudiamos estas cuestiones no desde el punto de vista del dogma para ser aceptado, sino como hipótesis que uno trata de ver si les parece razonable, si les parece que explica la realidad de un modo mejor que otras visiones, etcétera. Entonces, una de las ideas que se presenta es que todas las religiones, especialmente en su comienzo,
comparten ciertas verdades universales, que después esas verdades se aplican de distinto modo a las comunidades en donde la religión se desarrolló. Las distintas comunidades tienen distintas necesidades, distintas capacidades, pero la idea es que existe una sabiduría antigua, porque los fundadores de las religiones son personas que de un modo u otro han, digamos, descubierto la verdad, y la verdad es una. Entonces todo aquel que descubre la verdad, digámosle de ese modo para hacerla fácil, sí, va a comunicar lo mismo, aunque, como decía, con distinto énfasis, en distintos idiomas, aplicándolo de distintas maneras. Entonces sí, la parte de lo que la Sociedad Teosófica hace es fomentar el estudio comparado de las distintas religiones para encontrar todos estos puntos en común. Bueno, hay algo, me parece que hay un montón de paralelismos, digamos. Yo tengo algunos volúmenes de la Universidad de Deusto de hermenéutica, y uno cuando lee los textos de hermenéutica, digamos que son básicamente también estudio simbólico del mundo y cómo digamos, repeticiones, las simetrías, los retornos y reutilizaciones míticas, digamos, uno termina entendiendo que también va mucho en paralelo, digo, no suena nada ajeno, al contrario, son sistemas de pensamiento muy similares, o por lo menos me resuenan así, ¿no? Digamos, cuando uno se asoma a la teosofía y dice, bueno, pero esto, hermenéutica o algunas cosas, mira, de patafísica o de algunas otras ideas de repente empiezan a ser atravesadas, ¿no? El cuarto camino, sí, digo, ese tipo de totalmente. ideas, ¿no? Claro. Cuando la Sociedad Teosófica empieza a proponer esto en 1875, sí, tuvo mucha crítica. Esto era una idea que era muy loca en el siglo XIX, y realmente fue difícil para los fundadores de la Sociedad Teosófica que se los tome seriamente. Pero después, como vos decís, en el siglo XX, muchas de las proposiciones fundamentales de la teosofía fueron aceptadas en distintos ámbitos de la religión, de la filosofía, de la ciencia, toda la parte ecuménica, sí, de la religión. La Sociedad Teosófica fue la primera organización en generar reuniones ecuménicas, por ejemplo. Claro. Así que esos principios, como vos decís, hoy por hoy son bastante aceptados, y bueno, creo que eso es algo que nos pone muy contentos. Después hay muchísimo dentro de las enseñanzas teosóficas en sí, en lo que hace a cómo entender la vida en aspectos más particulares, que todavía no son tan comúnmente aceptados. Aunque ¿por qué? La nueva era... Porque ¿cuáles son los que decís que todavía no... Bueno, no... Sí, bueno, por ejemplo, como iba a decir, la nueva era trae algunos de los conceptos. Mucha de la gente que empezó la nueva era fueron miembros de la Sociedad Teosófica en algún momento u otro, y uno puede decir, digamos, que la nueva era es, algunos de los conceptos son teosofía un poco, digamos, más para las masas. En general los miembros de la Sociedad Teosófica no les gusta demasiado la nueva era porque es presentado a veces de un modo un poco superficial o infantil. Claro, sí. Pero en la Sociedad Teosófica siempre se tiende a tener una visión más racional, digamos, de la espiritualidad también, no solamente materialística, pero más racional, etcétera. Entonces la idea, por ejemplo, de que existen otras dimensiones en el ser humano, no somos solo lo físico, sino que hay un aspecto emocional, mental, espiritual, que no es simplemente algo vago o subjetivo, es algo objetivo. Corroborable, claro. Claro, de materia que no puede ser percibida por los 5 sentidos, pero es materia en otros estados que la ciencia todavía no conoce. Y por ejemplo, simplemente para darte un ejemplo, y de esto se derivan muchísimas cosas, porque por ejemplo nuestra dimensión emocional se alimenta con el tipo de emociones que tenemos durante el día. Entonces, mientras tengamos más emociones que van hacia las emociones positivas, atraemos, digamos, un tipo de materia emocional a la que le va a ser más fácil expresar ese tipo de emociones. Claro.
y lo contrario también es cierto. Entonces, una cuestión de resonancia, para decirlo, de simpatía y resonancia, digamos, una cuestión de organización casi. Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese concepto, que es un concepto chiquito dentro de todo lo que la teosofía propone, genera una disciplina que uno puede seguir con ciertas técnicas, con ciertos modos de vida, para reorganizar nuestro cuerpo emocional de modo que podamos relacionarnos con la vida desde un punto de vista más positivo, por ejemplo. Entonces en la teosofía hay toda una explicación, digamos, entre comillas, científica, de cómo funciona esto y por qué ciertas técnicas de meditación, de observación, etcétera, pueden ayudar. Y bueno, este tipo de visiones, digamos, la gente que está interesada en la espiritualidad en general las acepta, pero en el mundo general todavía estas cosas no son tan comunes. Eso te iba a preguntar, el cambio de siglo, ¿cómo atraviesa la teosofía el cambio de siglo? ¿Es un momento de antología, de revisión? ¿Hay algo crítico en el cambio de era? ¿Navegaba mejor el siglo XX? ¿Cómo te parece que se vincula con los años que estamos viviendo? Sí, en la teosofía hay una visión evolutiva, pero la evolución no va como una línea recta siempre hacia arriba, hay ciclos. Entonces, hay ciclos donde uno crece socialmente o espiritualmente o científicamente, digamos, y después hay ciclos donde la sociedad vuelve a degenerar en cierto modo, digamos, y después aparece otro ciclo donde se comienza a crecer nuevamente. Y en esta alternación, cada vez que un nuevo ciclo empieza, se revisa lo anterior, pero se puede aproximar uno de un modo más profundo. Entonces, en este momento obviamente estamos en una parte descendiente del ciclo, donde hay muchísima polarización y dificultad de entender y de vivir juntos, etcétera. Pero en general la teosofía es muy optimista en el sentido de que toda esta experiencia eventualmente nos va a llevar a darnos cuenta que esta no es la forma de vivir y una nueva etapa de mayor cooperación va a venir a través de esta experiencia. Ahora, depende de cuán inteligentes seamos en transitar este tipo de ciclos, cuánto sufrimiento se necesita para crecer o para entender. Si somos más inteligentes, digamos, se necesita menos sufrimiento para crecer. Si no lo somos, y va a haber más conflictos, porque en definitiva el conflicto nos ayuda a comprender que no es el camino correcto, digamos. Bien, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que te anda tranquilo a trabajar. Te agradecemos de corazón este ratito que charlaste con nosotros. En algún momento volveremos a hablar. Y bueno, es apasionante realmente todo el trabajo que realizas. Muchas gracias por divulgar un poco acá con nosotros. Sí, cómo no. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Y cuando quieran charlamos. Bárbaro, un abrazo gigantesco. Nos vemos. Igualmente.